pantallas de TikTok. Sí, tranquilo, no te preocupes. Adolfo, buenas tardes. Buenas Buenas noches noches. ya. Buenas noches, Sí, ¿cómo estás? bien, Víctor, aquí, listos para otra sesión más contigo y con tu auditorio. Un gusto nuevamente tenerte por aquí. Ya estamos al aire. Vamos a dar oportunidad un momentito de que se empiecen a conectar. Ya se está conectando. Leyo, vamos a platicar acerca de actualidades en COVID. Compartan la página, compartan el live. Denle caritas felices, denle deditos así arriba, denle corazoncitos. Ya saben que todo eso nos ayuda a que vengan más personas. Toquen la pantalla, también funciona. Tap, tap, tap. ¿Sí? Y ahora nos conectamos, ahora empezamos a charlar, les voy a platicar un momentito acerca de la plataforma, de la página, segundopinión.b de Víctor M. de Marín, es una plataforma dedicada a la salud, enfocada en salud integral, salud física, emocional, salud también reproductiva y sexual y salud financiera inclusive. Estamos ya platicando de muchos otros temas. Iniciamos hace 10 meses con salud enfocados en mujer, salud femenina. Estamos cada vez más involucrándonos en salud masculina también, salud de adolescentes, salud de niños, ¿sí? Y por cierto, tenemos hoy como invitado especial a un pediatra, al doctor Adolfo Hernández Garduño. Adolfo, muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Cuéntanos un poco de tu trayectoria académica, profesional, por favor, para aquellas personas, aquellos amigos que no han tenido la oportunidad, el deleite de verte y escucharte, que vayan sabiendo de ti. Gracias, Víctor. Buenas noches. Pues soy, como decía, soy médico, soy pediatra, tengo algún entrenamiento avanzado en cuestiones de lactancia, tengo una maestría en epidemiología nutricional, tengo un doctorado en salud pública con enfoque en epidemiología, una trayectoria larga trabajando en hospital público por 21 años, otra trayectoria interesante trabajando en diferentes posiciones en industria farmacéutica, en diferentes compañías en México, ¿no? Y los últimos 2 años haciendo temas de consultoría y particularmente con esta epidemia y pandemia, haciendo temas de COVID, ¿no? Perfecto, Adolfo, muchísimas gracias. Bueno, pues si quieren saber acerca de cómo va la situación en México, acerca del número de infectados, número de camas ocupadas, cómo va la curva de esta tercera ola, si quieren saber también cómo está el tema de las vacunas en el embarazo, cómo podrían afectar la fertilidad, acerca de la combinación de vacunas, ese es un tema también que ha estado muy en boga, que ha generado muchas discusiones últimamente, pues inviten a sus amigas, inviten a sus amigos, tengan listas las preguntas, los comentarios, porque vamos a arrancar ahorita con la charla y vamos a hacerlo de manera muy, muy dinámica y muy gráfica, porque el doctor Adolfo Hernández Garduño nos hizo favor de preparar una serie de laminillas que nos ayudan a entender mejor lo que él nos va platicando, de números, en cifras, en tendencias. Aquí está la primera, Adolfo, ¿qué nos cuentas? Platícanos, por favor. Pues estamos llegando, gracias Víctor, estamos llegando ya a 244 millones de casos de COVID en el mundo. Y bueno, nada más comentar que en la última semana estamos hablando de casi 3 millones de casos de la plática anterior a esta. Y aunque ustedes no lo crean, se está reduciendo el número de casos en el mundo, ¿no? Eso quiere decir que teníamos mayor número de casos diarios y mayor número de casos semanales, ¿no? El otro es que estamos acercándonos ya inexorablemente a los 5 millones de muertes en el mundo. Y yo les decía desde charlas anteriores que para Reuters ya lo rebasamos, pero de acuerdo a esta plataforma de la situación global de la Universidad de Johns Hopkins, de acuerdo a cifras oficiales, estamos acercándonos apenas al número, pero si agregamos el exceso de mortalidad como lo hace Reuters, pues ya esto ya lo rebasamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en México en particular? ¿No? Va la siguiente. Y la siguiente, Víctor. Permíteme tantito. Aquí está. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que seguimos en esta declinación de esta tercera ola en México. Estamos teniendo ya para casos estimados cerca de 4 millones en México.
eh, 3.145.000 casos recuperados, pero infortunadamente, de acuerdo a la cifra oficial de México, 286.000 defunciones confirmadas por COVID, más, como decimos, el exceso de mortalidad. Para algunos ya estamos rayando el 500.000 de muertes por COVID. La siguiente. Perdón, Adolfo, yo sé que tú no tienes tu bolita mágica, pero ¿tendremos cuarta ola en México, en Latinoamérica? La verdad es que todo el mundo está preocupado con este advenimiento. Estamos en otoño, vamos a entrar en invierno y siempre la gente le tiene cierto nivel de preocupación al invierno. ¿Por qué tenemos preocupación? Porque, bueno, está la variante Delta, que es la que está predominando, que es más contagiosa. Todavía no sabemos qué va a pasar con la variante Mu, que puede hacer algún tema, como comentábamos anteriormente, de evadir un poco lo que ya tenemos de protección. Y además en el invierno pues nos mantenemos más en espacios cerrados, aumenta el riesgo de contagio. Entonces, pues la verdad es que muchos de los expertos dicen que podría presentarse una tercera ola, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, Mariori, salud desde Guayaquil, Ecuador, muy bienvenida. More Reina desde Argentina, un saludo con mucho cariño hasta allá. Ayúdenos, por favorcito, en compartir el live. Acuérdense de darle likes, corazoncitos, sonrisitas, para que vengan más amigas y amigos. Y esta curva, ¿de qué nos habla, Adolfo? Esta curva tiene tres componentes, ¿no? El componente de hospitalizaciones en general, que es la curva café, que es la parte superior, hospitalizaciones en camas generales, que es la hospitalización, la curva en rojo, y la última, la más abajo, que es la curva verde, es la ocupación en camas de cuidados intensivos y que los pacientes ocupan ventilador. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta curva? Que tenemos un 22% de las camas en el país ocupadas por pacientes por COVID. O sea, podríamos decir que una de cada 5 camas está ocupada, y una de cada 5 camas que están ocupadas para atención de cuidados graves están ocupadas por pacientes COVID que además están manejándose con ventilador. Y bueno, dentro de lo difícil de esta gráfica podemos ver que tenemos menos hospitalizaciones en el ámbito general, en el ámbito a nivel nacional, menos hospitalizaciones en camas generales y menos hospitalizaciones en pacientes graves. De manera indirecta podemos decir que de alguna manera, y lo vamos a ver más adelante, el plan de vacunación en México está funcionando, y comparado con el máximo, como se ve en el extremo del lado derecho, el máximo nacional contra los datos reportados al día 25 de octubre, o sea, hoy, tenemos un menos 84% de disminución comparado con el máximo, que el máximo fue realmente en el pico de la segunda ola, ¿no? En junio, aproximadamente Más o 25 menos. de junio, por ahí. No, perdón, 26 de enero. No, 26 de exacto, enero. exacto. Esto fue finales de diciembre, principios de enero. Exactamente. Aunque 20%, amigas, amigos, no es despreciable, todavía es una de cada 5 camas, entonces hay que seguir cuidándonos para no llegar a una de esas camas que están libres todavía. La vacunación, y lo hemos comentado y lo insisto, Víctor, la vacunación ayuda, Claro. la vacunación protege, pero protege para que tengamos la posibilidad de tener cuadros menos graves, ¿no? Y una de las cosas importantes de la vacunación es que al evitar formas graves también está evitando muertes, pero no exime, el hecho de estar vacunado no exime que uno pueda contagiarse por COVID, ¿no? Gracias por reforzar ese punto, porque a veces creemos y se nos olvida que si tenemos la vacuna no vamos a tener la probabilidad de enfermedad, y hay gente que hasta se incomoda, se molesta, pero ese punto creo que está claro, y si no está claro, hagan las preguntas, hagan los comentarios pertinentes, por favorcito. Ahorita es el momento, estamos platicando con el doctor Adolfo Hernández Garduño, entonces hagan todas las preguntas que consideren, todas esas dudas que tienen. No se confíen en la información que reciben de la amiga, de la vecina, de la persona que va ahí en el taxi. Mejor pregúntenle al doctor Adolfo. ¿Y cómo vamos en vacunas en México, Adolfo? En México estamos acercándonos a 70 millones de personas de 128 millones, que es la población estimada, ya tienen alguna dosis.
Y lo que reporta el gobierno es que el 53 millones, casi 53.5 millones, que representaría el 76%, ya tiene un esquema de vacunación completo. Aquí recuerden que hay vacunas de 2 dosis, hay vacunas de 1 dosis, entonces ya tenemos esos 53.5 millones y hay 16.5 millones que están en el proceso de recibir una de 2 dosis, ¿no? O están en ese proceso. Y esto en términos generales nos está diciendo que tenemos un 76% de vacunas completamente vacunadas y 24% con inicio de esquemas de vacunación, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo estamos? Lo vamos a ver más adelante en comparación con toda la región, con Latinoamérica, porque se ven números muy interesantes y bueno, somos el segundo lugar después de Brasil en número de personas vacunadas y en número de dosis aplicadas. Y aquí lo que te está diciendo esta curva es que el 78% de la población de 18 años o más ya tiene al menos una vacuna. Y aquí vemos las variaciones donde nuevamente la Ciudad de México pasó del 95 al 97% de vacunación en este grupo de edad, ¿no? Ok. Y hay un buen número de estados que tienen tasas de vacunación por arriba del 80%. Para la gente local, pues Aguascalientes, Baja California Sur, están dentro de los estados que tienen esto, Durango, estos porcentajes de vacunación. Durango, en un momento dado, Guanajuato, también estamos con Hidalgo y estamos con algunos estados importantes, como desde el punto de vista de actividades empresariales como Querétaro, pero no eximimos también, tenemos estados como Yucatán, ¿no? Que también tienen una tasa de vacunación, o Quintana Roo, que tienen tasas altas de vacunación en esta población, ¿no? Muy bien. Quintana Roo 95. Ahí está Cancún, amigas, amigos del extranjero. Ahí está en Quintana Roo 95%. Sí, eso recordar para la gente de fuera que es la Riviera Maya, es donde está, y el gobierno se ha preocupado porque al ser una zona de gran visita, pues, se busque la manera de privilegiar, uno, la vacunación para poder permitir la apertura de actividades económicas. Pero ¿cómo estamos contra la región, no? Y Pues no, aquí, muy bien. aquí Víctor estaba sorprendido, casi se ahoga, estaba ahí tomando algo antes de entrar a la llamada y tuvimos casi que hacer una maniobra ahí especial para que no se ahogara, porque pues vean nada más, cuando uno voltea y dice, bueno, México tiene muchas vacunas, sí, pero cuando hablamos del porcentaje de vacunación, vemos que México está en la mitad de la tabla y de acuerdo a esta información, pero aquí por favor pongan atención porque aquí toman en cuenta toda la población total. Entonces, están hablando de un 54.82% de población que tiene al menos una dosis, pero si vemos quiénes son los que están mejor vacunados, pues tenemos a Cuba, tenemos a Chile, tenemos a Uruguay, tenemos a Brasil, tenemos a Argentina, a Panamá, a El Salvador, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Perú, ¿no? Que están con mejores tasas de vacunación con al menos una dosis. Y claro, hay países, sí, hay que decirlo, que tienen tasas menores de vacunación, como Guyana, Surinam, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, y bueno, infortunadamente el que ocupa el último lugar es Haití con tantos problemas y ahora también se está vacunando, pero a un ritmo bastante lento, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la tasa ya comparativamente de esquemas completos de vacunación, ¿no? Que sería la siguiente, y nuevamente, pues México está a la mitad, con solamente, de acuerdo al reporte de población total, con un 40.1% de la población, y vean cómo nuevamente Chile, Uruguay, Panamá, Cuba, Ecuador, El Salvador, Argentina, Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Perú, pues están en mejor posición, y en general los países que habíamos mencionado como Haití, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Honduras, están en una posición un poquito menos favorable, ¿no? Pero bueno, ojalá esto pudiera empatarse y empezar a verse cifras mucho mayores, ¿no? Pues sí, ojalá, porque la verdad es que ya viéndolo así en comparativo con toda la región y claro, tomando en cuenta toda la población, pues sí, nos falta mucho todavía. Estamos bien en el tema, o bien a muy bien en el tema de mayores de 18, pero todavía tenemos mucha población sin vacuna. No, y recordar nuevamente que estos números se basan en población total, no en la Sí, población de más de 18 años, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? sí, sí, sí. Ok.
Ahora, hablabas de Adolfo, de que ya viene el invierno y que tenemos mucho miedo, y bueno, tenemos por un lado, tenemos la probabilidad de que para empezar nos dé gripa, nos dé un resfriado, también nos puede dar influenza, pero también por otro el lado también, además de que son diferentes enfermedades, pues no tenemos a veces la información, el conocimiento, la experiencia en hacer la diferencia. Entonces yo te agradecería que nos platicaras cómo ves tú el panorama en estos temas de enfermedades respiratorias y qué consejos nos podrías dar para el tema de manejo de síntomas. Sí, yo creo que lo primero, hablando de fiebre, escalofríos, tos, dolor de cuerpo, o sea, afectación, ¿no? Que hay dolor muscular, dolor de cuerpo, cansancio. Al final son síntomas y signos que se van a presentar en ambas enfermedades de manera similar. Así que por ese lado, realmente con esos 4 parámetros clínicos, la verdad no podríamos tener una diferenciación. ¿Dónde podemos empezar a tener un Ajá. poco de datos que nos orienten, insisto, datos orientadores? Lo que comentaba la vez pasada, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, ¿no? Son datos que solamente se presentan en COVID, que no se presentan en influenza, ¿no? El otro aspecto importante es que la parte de congestión nasal se presenta en COVID. Yo todavía tengo mis dudas en relación a influenza porque ese es uno de los datos importantes. Pero el dolor de garganta, como pueden ver, es una molestia que tiene menor presencia en COVID y yo podría decir que ese podría ser también otro dato para ayudarnos. Y el dato que podría ayudar un poco a hablar de la gravedad de la enfermedad es que influenza difícilmente va a provocar una dificultad para respirar. No quiere decir que no la provoque. Puede haber neumonía por influenza, pero es poco probable, ¿no? Y hay grupos más de riesgo, pero la dificultad para respirar es un dato incluso de gravedad que debemos de considerar en COVID-19. Entonces, cuando yo veo esta información, yo tengo que poner atención y la otra importante es que eh, ahora con la vacunación, lo platicábamos la sesión pasada, Víctor, Sí. el cuadro clínico de COVID puede semejar un cuadro de gripe, un cuadro de influenza. Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque entonces hay menos severidad, pero sigo insistiendo mucho en el tema de los pocos datos que vamos a tener para pensar que es COVID son la pérdida del gusto y la pérdida de los olfato. Eso es algo que nos puede ayudar en un momento dado a orientar que tenemos un problema que es de COVID e influenza, pero son, insisto, datos clínicos que cuando yo tengo un cuadro respiratorio, y como decía alguno de mis maestros, uno puede ser tuerto y cacarizo, en el sentido de que puede tener COVID con influenza, se puede dar, sí. Se puede dar un cuadro mixto de variantes, sí, ya la semana pasada me preguntaba Víctor sobre esta posibilidad en el estado de Hidalgo, ya vimos algunos casos que dieron 2 variantes diferentes en un mismo sujeto, sí. Y en Estados Unidos desde el año pasado se habló un tema que en inglés le llamaron Dark Winter, que es como invierno oscuro, en el cual lo peor que te puede suceder es que te dé al unísono COVID con influenza. Entonces, esto puede ser un tema. Y de hecho, muchos laboratorios hoy ya están pues, recomendando o están poniendo a consideración del público el que se hagan pruebas simultáneas de influenza para COVID para salir en un momento dado de la duda, ¿no? Entonces, insisto mucho en la gravedad. Los adultos mayores y las personas no vacunadas o que tienen comorbilidades son los que tienen más riesgo de tener en un momento dado complicaciones. Los niños pequeños en un momento son buena fuente para contagiar ambos, ¿no? Así es que hay que tener cuidado y más ahora que ya casi todos los países han permitido el regreso a clases, es donde puede haber una combinación de presencia de influenza o de COVID en casa, ¿no? Entonces, insisto mucho, la gente vacunada tiene menor probabilidad de tener cuadros severos y tiene más probabilidad de tener formas asintomáticas de COVID, uno, y también mayor probabilidad de tener en un momento un cuadro que simula influenza siendo COVID, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Muy bien.
Adolfo, y si no me he vacunado contra COVID, me puedo vacunar contra influenza. Si ya me vacuné contra COVID, me puedo vacunar contra influenza. Si la segunda dosis de COVID o la primera dosis me la pusieron hoy, ¿en cuánto tiempo me puedo poner la de influenza? Ok, lo primero que tenemos que también hacer es, tenemos un efecto directo para tener menos probabilidad de tener influenza si tenemos vacuna. Entonces, la primera recomendación es ya en la mayoría de los países del hemisferio norte, porque hay que dividirlo, porque tenemos invitados del hemisferio sur que ya pasaron el invierno, ¿no? Entonces ya les tocó su momento de vacunación. Ahora sí que la población del hemisferio norte estamos en posibilidades ya de vacunarnos, ¿no? Ya el gobierno ha mencionado que las vacunas van a estar disponibles para México en noviembre. Ya en el ámbito privado ya empieza a haber vacuna cuadrivalente, porque hay diferencias entre el tipo de vacunas, trivalente que tiene 3 tipos de virus, la que ofrece el gobierno, y cuadrivalente que son 4 serotipos o 4 tipos de virus de influenza de protección. Y eso es una forma, primero, directa para tener menor probabilidad de desarrollar influenza e indirectamente estimular la respuesta de defensa del organismo. Esa es la primera parte. La Ok. segunda, si yo ya cumplí con mi esquema de vacunación de COVID, me puedo vacunar al menos una semana después de haber sido vacunado con COVID, puedo recibir una vacuna de influenza si no tengo ningún problema o ninguna contraindicación, ¿no? Al menos una semana después de la vacuna, de Sí. haber completado el esquema de COVID. De hecho, en algún momento, Víctor, va a venir como lo vemos nosotros los pediatras con vacunas que se llaman pentavalentes y todo. No se sorprenda que va a venir vacunas más adelante, no para este periodo, pero COVID con posiblemente, influenza. ¿no? Que vengan en dos variedades, COVID con influenza, y se habla también que puede venir una vacuna trivalente que va a ser COVID con influenza y con virus sincicial respiratorio, que es un virus que nos preocupa mucho en extremos de la edad, en niños pequeños y en adultos. Entonces, se está hablando que se puede desarrollar probablemente vacunas. Y en el caso de vacuna de COVID, también puede que en el próximo año, puede, que ya existan vacunas no inyectadas, que se hablan de vacunas inhaladas. Ya hay 2 o 3 prospectos con muy buenos resultados iniciales. El caso de influenza no ha sido tan exitoso, las vacunas inhaladas se desarrollaron y se dejaron a un lado, pero en el caso de COVID parece que esto puede ayudar, y esto sería recibir un solo piquete, ¿no? Una sola aplicación, ¿no? De vacuna con influenza y con COVID. Existe la posibilidad, no para este periodo invernal, probablemente para el próximo año, dependiendo, porque como bien decía Víctor antes de entrar a la sesión, este virus llegó para quedarse. Entonces, COVID está y influenza la tenemos bien plantada, ¿no? Sí. Oye, Adolfo, aquí nos hace un comentario Carmen González. Dice, hola, estoy con gripe, fatal, nunca antes así. Ahora, después del COVID, estoy así. ¿El COVID debilita de alguna manera nuestras defensas contra estas enfermedades respiratorias diferentes a COVID, como influenza o resfriado común? Cualquier infección que afecte de manera importante el sistema inmune nos va a dejar bastante lábiles. Lo que no sé es si ella ya tuvo un cuadro de COVID, ¿no? Por lo que quiero pensar que tuvo un cuadro de COVID y ahora tiene cuadro de influenza. Ante un cuadro que parece ser no habitual, porque eso es otra cosa. Recuerden que podemos tener reinfecciones también de COVID, como podemos tener de influenza. Entonces, si tengo un cuadro fatal, que yo creo que es gripe, hay que estar seguro y hay que hacer pruebas para confirmar que no tengamos un cuadro de COVID. Pero sí, cualquier infección que afecte de manera importante el sistema inmune, y COVID no es la excepción, puede dejarnos más lábiles y puede hacer que tengamos cuadros más severos posteriores con otra infección o reinfectarnos con COVID. Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Entonces, Carmen, vaya que la revisen, podría ser que vuelva a tener COVID. Lamentablemente hay personas que se reinfectan, que tienen una segunda infección, y también pudiera ser que tuviera influenza, vaya que la revisen, y pues a seguirse cuidando, Y lo menos probable es que tengan las dos, ¿no? lo menos probable, sí, ojalá que ¿No? no. No, no, Ojalá no. y no, exacto. Este es un cuadro que el siguiente, que esto se ha generado un poco. Perdón, nos Sí, dice que tuvo COVID hace 6 meses y sí, ahora dice que no ha parado de tener moco. También trabajó con alisado,
¿Será por eso alisado? No sé a qué se refiere a Carmen. Pero hace 6 meses, si tuvo hace 6 meses COVID, pues podría volver a tener. ¿Está vacunada Carmen contra COVID? Sí, y el hecho de estar vacunado no exime, ¿no? Sí. Pido una disculpa por esta gráfica y la voy a ir explicando, ¿no? Porque es una gráfica que acaba de ser lanzada y esto es solamente para aquellos países y hay invitados que tienen luego de Europa, ¿no? Y de Estados Unidos, entonces por eso me permití traerla. Esto solamente es para comentario para la gente Sí. de Latinoamérica. Algunos países ya tienen refuerzos, o sea que puedo hacerlo. Chile, por poner un ejemplo, está ya haciendo aplicación de refuerzo de vacunas, ¿no? Y esto va a cambiar mucho de país a país. Entonces, el primer comentario es, ¿tú ya estás completamente vacunado? Que es la primera pregunta, y pido disculpas, está en inglés. Y si dice no, la respuesta, bueno, lo primero que hay que hacer es cumplir con el esquema de vacunación para después hablar de refuerzos, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Entonces, Sí. si yo ya tuve mi esquema completo de vacunación y mi país, mis autoridades ya han autorizado un refuerzo, la pregunta es, ¿cuál fue la vacuna que yo recibí? Porque pude haber recibido Pfizer o Moderna o pude haber recibido Johnson y Johnson. Y aquí Ok. empiezan algunas particularidades, ¿no? Si yo ya recibí la vacuna de Pfizer o Moderna, en términos generales, yo puedo ser candidato bajo ciertas condiciones a recibir una aplicación de una dosis de refuerzo, si solo si ya tengo al menos 6 meses de haber sido vacunado y comentario, porque esto es muy reciente de un socio que tengo, que es chileno y hoy está en Chile, ¿no? En Chile están permitiendo la vacunación de refuerzo. No importa el tipo de vacuna que haya recibido el país. Hay mucha gente que se ha vacunado con vacuna china, por ejemplo, tanto virus inactivado como vacuna de CanSino, pero también han aplicado AstraZeneca y han aplicado Pfizer. Por poner un ejemplo, ellos están permitiendo la aplicación de la vacuna a partir de los 5 meses. Entonces, esto es un dato que cambia mucho de país a país. Pero Ok. en el caso particular de Estados Unidos y en general Europa, dicen Pfizer o Moderna, si ya tengo 6 meses de haber sido vacunado, me podría poner una dosis. Y el único dato interesante que viene ahí es que yo puedo, bajo ciertas condiciones, recibir en un momento dado la dosis de Pfizer o la mitad de la dosis de Moderna. Ahora, si yo recibí vacuna de Johnson y Johnson, y esto aplica mucho, digo, hay varios países, incluyendo México, que han recibido vacuna de Johnson y Johnson, pero esto es mucho para la población americana. Si yo ya tuve, básicamente, tengo al menos 2 meses de haber recibido la vacuna de Johnson y Johnson, yo puedo recibir una dosis nuevamente de Johnson y Johnson o recibir una dosis de Pfizer o la mitad de la dosis de una vacuna de Moderna. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando yo sea un sujeto mayor de 65 años o tenga una condición clínica que me pone en riesgo, ¿no? Porque tengo cáncer, por ejemplo, o tengo algún inmunocompromiso, ¿no? O yo soy personal de riesgo, que soy, por ejemplo, personal de salud. Son a las poblaciones, a los grupos que se les está permitiendo la vacunación en estos momentos, ¿no? Ok. Y entonces, si no tengo los 65 años y no tengo una condición médica de riesgo, no sería recomendable. Y si no vivo en Estados Unidos o en Europa o en algunos países que ya se privilegia esto, no puedo recibir vacuna de refuerzo. Mira nada más. Y bueno, yo aquí me imagino que va a haber mucha gente que va a decir, ¿y a mí por qué no? Tengo Exacto. 64, tengo 62. Sí, no, y esto es un tema que lo van haciendo por población de riesgos y después, dependiendo de disponibilidad, lo van a ir bajando. Recuerden que varios de nuestros países, específicamente México, México ha dicho que no va a autorizar vacunas de refuerzo hasta que la Organización Mundial de Salud no lo indique. Hace 2 semanas la Organización Mundial de Salud dijo que debería de haber un refuerzo para las personas de riesgo, como lo comentamos, los estos Sí. grupos de riesgo, edad importante, en el caso de problemas de salud que me pongan en riesgo o profesión que me ponga en riesgo, y México no se ha declarado al respecto. Entonces, México puede tardar en tomar una decisión
Y varios países ya están reforzando en México, ¿no? Pero en el caso particular de México, no, aún no. Ok, ahora Adolfo, aquí en la gráfica hay algo que me llama la atención y que creo que se pudiera prestar una interpretación muy especial. Arriba, bueno, a mitad de la tabla dice Pfizer o Moderna, y abajo a la izquierda dice, puede obtener una dosis sencilla, una dosis única de Johnson Johnson. Esto significa de alguna manera que están sugiriendo La hacer una mezcla intercambiabilidad, de vacunas. la intercambiabilidad de vacunas. Así Mira, se llama el término. O sea, no te están limitando, y eso es algo que veníamos platicando tiempos en las sesiones previas, de que se está permitiendo la intercambiabilidad de vacunas en los refuerzos, sí. O sea, si yo ya recibí alguna de las 3 dosis y cumplo con las edades, por ejemplo, para Estados Unidos, cumplo con los criterios, puedo recibir el refuerzo que yo quiera. Y aquí puedo recibir la misma vacuna que yo tuve, puedo recibir una vacuna, en este caso, si yo me apliqué a Pfizer, puedo recibir Moderna, si yo me apliqué Moderna, puedo recibir Pfizer, y si yo recibí Johnson y Johnson, puedo recibir, e incluso, si yo recibí Pfizer o Moderna y quiero ponerme una dosis de Johnson, me la puedo poner. Eso se llama intercambiabilidad para la aplicación de refuerzos en Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a observar es que hay, y nuevamente insisto en Chile. Chile no importó el esquema que utilizó de base, insisto, vacuna china o, por ejemplo, vacuna de AstraZeneca o vacuna de Pfizer, a todos los sujetos en Chile, por ejemplo, lo están reforzando con Pfizer. muy bien. Ahora, el hecho de que sea intercambiable, podríamos pensar que es mejor o es igual o no tenemos evidencia para La, poder la, comentar la eso. evidencia, la evidencia que está hablando de intercambiabilidad en esquemas que se van a completar de vacunas, y ya lo comentábamos antes, Víctor, si yo recibí Sí. vacuna AstraZeneca y luego me pusieron Pfizer, ¿no? Y eso lo vimos en algunos países de la región, lo vimos en España, esta gente, o sea, estas personas que recibieron esta combinación de vacunas tuvieron una mejor respuesta desde el punto de vista de la formación de anticuerpos y la respuesta celular. Entonces, este principio, si me dicen, oye, está probado y hay estudios que digan que recibo una y otra, esto se está basando más en los antecedentes que tenemos de el uso de dosis de vacunas donde se pueden intercambiar, ¿no? Entonces, esto está hablando mucho de intercambiabilidad de vacunas. Muy bien, muy bien. A ver, déjame ver. Creo que. Ah, no, todavía tenemos otra. ¿Hay alguna pregunta, amigos, amigos? Ah, perdón, sí, aquí hay una pregunta. Buenas noches. Aquí en Paraguay, los que se aplicaron AstraZeneca, tercera dosis, va a ser los que se pusieron AstraZeneca, dosis uno y dosis 2. La tercera dosis va a ser Sputnik. Sí, te digo, cada país está haciendo de acuerdo a disponibilidad, está haciendo estos tipos de intercambios, ¿no? Entonces, y seguramente va a ser una dosis, lo que hay que preguntar, porque Sputnik tiene dos vacunas diferentes. La pregunta va a ser con la vacuna de inicio o la segunda dosis, nada más como dato curioso, ¿no? Pero te digo, cada país está tomando un poco caminos muy particulares, los que ya decidieron hacer refuerzos, y hablan mucho de los acuerdos y disponibilidad de vacunas para dar un refuerzo a la población. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Previamente, Víctor, COVID se va a comportar como influenza, y al comportarse como influenza, COVID va a requerir refuerzos tarde que temprano. Entonces, ese es un tema de mucha discusión geopolítico, financiamiento, capacidad financiera, para que todos los gobiernos finalmente tomen la decisión de hacerlo en grupos de riesgo o después a toda la población. Muy bien. Ahora, acá tienes algunas notas relevantes. Cuéntanos, por favorcito, de qué se trata. Sí, ya había dudas un poquito y me recuerdo que tenías algunos invitados del País Vasco, algunos invitados españoles, donde Sí. estaban preguntando, oye, ¿y mis niños qué pasó hoy, cuándo, no? Y bueno, realmente hoy salió una nota, ¿no? De Moderna presentó información
a la Agencia Europea de Medicamentos, que es la que da las recomendaciones para toda la comunidad europea, para la Unión Europea, y ellos, la Agencia Europea de Medicamentos avala, hoy publica que avala la dosis de refuerzo para mayores de 18 años para Moderna. Y esto, nuevamente, lo que decíamos, en Estados Unidos, lo que vimos en el cuadro anterior era 6 meses, aquí se puede aplicar entre 6 a 8 meses después de la segunda dosis que se aplicó de vacuna de esquema inicial, ¿no? Esa es el primer comentario para dosis de refuerzo. Y si se dan cuenta, aquí está avalando dosis de refuerzo para mayores de 18 años y claramente lo dice, cada país tendrá la autonomía de determinar a qué grupo de población con más de 18 años se puede aplicar. Aquí lo que dice es, si ya tienes 18 años o más, se puede aplicar. Ese es algo importante. El segundo comentario, ¿no? Y era regresando a estas preguntas de cuándo se vacunan los niños. Moderna, ya Pfizer ya lo hizo. Moderna anuncia los datos positivos de estudios de investigación de aplicación de vacuna en niños entre 6 a 11 años. Y aquí el dato importante es nuevamente comentar, la dosis que se utilizó se dieron 2 dosis con mitad de la dosis que se le da a los adultos, 50 microgramos, con 28 días de diferencia. Aquí es un poquito más largo el esquema que veíamos, ¿no? Y ojo porque vienen 2 reportes más en camino. Cuando se termine, se concluya, van a informar qué sucede en niños de 2 a menos de 6 años y de 6 meses a menos de 2 años. Ya lo comentábamos en la sesión previa, porque conforme vayamos avanzando en la seguridad y eficacia de las vacunas de adultos, luego de adolescentes, ahora en niños, conforme vayamos viendo que todo es seguro, vamos a ir haciendo, obviamente, primero los estudios para, inclusive como la vacuna de gripe, similar, la vacuna se va a aplicar a partir de los 6 meses en algún momento cuando se concluyan los estudios y esos estudios demuestran eficacia y seguridad de las vacunas, ¿no? Muy bien, nos dice María Mujer Linda, ella vive en Uruguay, nos dice que se está aplicando la tercera dosis con Pfizer a quienes recibieron previamente Sinovac y también tercera dosis de Pfizer a los 6 meses de la última dosis de quienes recibieron Pfizer. Y se está vacunando a niños hasta 12 años y se espera vacunar a mayores de 5 años en breve. Sí, vean la última nota, ahorita me dedico a la penúltima, pero fíjense nada más el dato. Chile, como otro ejemplo, aprobó Sinovac para niños hasta 6 años, lo comentábamos la sesión pasada que mostramos las diferencias de vacunación, y Argentina Sinopharm para niños de 3 años en adelante. Entonces, estamos teniendo aprobaciones y recuerden también que Cuba autorizó hace unas semanas la aplicación de vacuna soberana 2 para población de 3 años en adelante. O sea que estamos teniendo vacunación en niños en la región, sí, ¿no? Y regresando mucho, el esquema de refuerzos en los países que ya los tienen va a depender mucho de esta capacidad de disponibilidad de vacunas para decir qué vacuna. Bueno, interesante esto de si recibiste Pfizer, vas a recibir Pfizer por el momento. Si recibiste una vacuna que fue AstraZeneca, vas a recibir Pfizer. Y como les decía, Chile, no importa la dosis, todos están recibiendo Pfizer de refuerzo. Muy bien, Ahora, muy interesante. Y sobre todo esto de que ya hay esperándose datos de niños hasta 6 meses de edad. sí, va a tardar un poquito porque se hace primero en el grupo de mayores, que en este caso 6 a 11, se termina, se concluye y en ese momento se empieza en paralelo a correr estudios de 2 a menos de 6 años y luego ya que se vio que todo, se corre en 6 meses a 2 años, ¿no? Para ir asegurando todo eso. Entonces, esto esperamos nosotros que estos reportes adicionales de estos 2 grupos en particular, pues se presenten hasta el próximo año por el lado de Moderna. Pfizer va muy avanzado en estos grupos y no me sorprendería que potencialmente Pfizer pueda presentar información de estos 2 grupos de edad de más pequeños antes de que termine el año, incluso lo haga público y lo haga potencialmente y lo presente a la FDA, ¿no? Ok, muy bien. El último, nada más, me regresas tantito anterior, Perdón. un comentario interesante es decirles que China inició vacunación en niños de 3 años. China está teniendo un problema hoy
está teniendo un problema de nuevos casos, está lidiando con nuevos casos, está lidiando con establecer ciertas medidas de control para evitar mayores contagios en ciertas regiones de China, y China decidió iniciar la vacunación a partir de niños de 3 años con 2 vacunas, Sinovac, ¿no? Y Sinopharm, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, y Y vamos a la siguiente, que eso es ya más de tu cancha, Víctor, ándale, a ver, ¿no? dice aquí que un estudio recientemente publicado en la revista New England Journal of Medicine, que es una revista muy prestigiada en todo el mundo desde hace muchos años. Ya tiene más de 200 años esa revista, Adolfo, como 200, Pobremente, empezó ayer, como ¿no? 210, 215 años, por ahí anda. No encontró evidencia de incremento de riesgo en pérdidas durante el embarazo. O sea, esto quiere decir, corrígeme si lo interpreto mal, que si una mujer embarazada se quiere vacunar, no debería tener miedo de perder el embarazo, llámese sea, aborto. que la vacuna sea responsable de una complicación, ¿no? Y como bien decías, un parámetro es pérdida. Lo único que decíamos es que la ventana de no vacunaciones las primeras 12 semanas, y cada país toma decisiones a partir de estas 12 semanas cuándo es el mejor momento de aplicar. Algunos aplican a las 20 semanas, algunos se acercan a las 30, ¿no? Pero el dato importante, y por eso insisto mucho que entra en tu cancha, Vic, es que la vacuna no representa un riesgo para una pérdida del embarazo. Ese es el comentario donde la gente se debe sentir segura de Sí, que vacunarse durante el embarazo, y nuevamente aquí es obligatorio, si la mujer no tiene una ventana de vacuna apropiada de tétanos, se debe de vacunar contra el tétanos, ¿no? también. Si no tiene un problema de salud, se puede, y está en el periodo, se puede vacunar para influenza, y si no ha recibido vacuna y está embarazada y cumple con los criterios que establecen sus autoridades sanitarias, se podría vacunar contra COVID. Perfecto. Amigas, acuérdense de eso, porque tal vez ahorita pudieran ustedes pensar, yo no estoy embarazada, pero en cualquier momento alguna mujer embarazada puede hacerles el comentario, hacerles una pregunta, y ustedes pueden orientarles acerca de que no hay un riesgo importante de ponerse la vacuna durante el embarazo, que deberían de vacunarse, y claro, que acudan con su médico para que sea él el que les dé esta recomendación final. Ahora, menciona aquí en la última parte, Adolfo, un estudio previamente publicado en la revista Lancet demostró que la Que la vacuna no vacunación afecta la no se afecta fertilidad, la fertilidad. porque hemos visto que les afecta el El periodo en ciclo algunos menstrual, momentos. ¿no? Tú Sí, comentabas, pero este fue un dato curioso y dije, este le va a gustar a Víctor, porque como su cancha, su ámbito de acción es más la salud reproductiva, sí. alguien puede decir, oye, yo me quiero embarazar y entonces tengo preocupación de que si me pongo la vacuna me va a afectar si en mi número total de espermatozoides, o soy mujer que la fecundación no se dé, no afecta la fertilidad. Perfecto. Y el grafeno, Y el grafeno, ¿no? Que hace rato, antes de entrar, me dijo, y el grafeno, la verdad es que no sabemos dónde inician estas historias raras, pero esta sustancia, lo que reportan los expertos es que no se encuentra en las vacunas. Entonces, con todo el respeto, digo, no sé dónde salió este tema del grafeno, ¿no? Pero no es un vehículo, no es un excipiente, no es algo que vaya con las vacunas, ¿no? ay, ay, ay. Muchas gracias que nos lo aclaras, Adolfo, porque siguen ahí las leyendas urbanas y de que si acá te pones algo se te va a pegar porque tiene imán y que tiene un chip y bueno, ya no sé yo de dónde surgen todas estas cosas. Muy bien, amigas, amigos, algún otro comentario, alguna pregunta, alguna duda. ¿Duda, queja o regaño? O No, no, regaño a lo mejor, no. ¿no? Eso no. Muchas gracias por las gráficas, son datos muy, importantes y además, amigas, amigos, el detalle de estar haciendo todas estas gráficas, de estarlas recopilando, de estar anotando. Muchas gracias, Adolfo, por el detalle. No, pues, Nos dice María, mujer linda de Uruguay, multisistémico. Hay una parte, creo que no se observó, María, algo que no se hizo aquí evidente porque me parece que falta algo más. Dice multisistémico post-COVID, no estaba vacunado.
acá no se ha visto, es común ahí. No leo otro comentario, discúlpame María, creo que nos perdimos de una parte. Por qué no pones la gráfica que dejé a propósito? Porque yo por algo dejé una gráfica interesante que dije, bueno, no vamos a perderla y yo, mi intuición me ayudó, ¿no? Entonces, por favor, Esta, mira. hay más de 50 signos y síntomas después de que uno tiene COVID. 50 síntomas. Más de 50, ¿no? Ojo. Y Ay, aquí ahora dime que no son frecuentes. no, son muy frecuentes y va a Ah, depender de la severidad. Mientras más leve sea mi cuadro, menos probabilidad. Mientras más severo sea mi cuadro, más probabilidad. Y nuevamente insisto mucho en los datos. El dato más frecuente de los que se presentan es fatiga, ¿no? El dato también más frecuente son dolores de cabeza. Los datos más frecuentes son alteraciones del patrón de sueño. Entonces, solamente como dato curioso de todo lo que se puede presentar dentro de este síndrome, y eso es algo importante, yo les decía, tengo influenza y me la paso muy mal, ahí como estaban comentando una de nuestras asistentes de me siento mal y todo, pero en 2, 3 días me siento bien, ¿no? Ya pasó el cuadro gripal y ya vuelvo otra vez a recuperarme en términos generales, ¿no? El tema con COVID es que me puede ir muy mal en el cuadro clínico y puedo quedar con problemas a corto, mediano y largo plazo. Entonces ya nos preguntaban, porque yo les decía que en el caso particular de Estados Unidos estaba invirtiendo 470 millones de dólares para empezar a brindar atención post-COVID. Ya no hablen del tema de la fase aguda, para atender a estos pacientes que tienen problemas, ¿no? Que quedan con secuelas o que tienen efectos a largo plazo de COVID. Entonces, o sea, hay un problema agudo y hay un problema que se queda crónico. potencialmente crónico, ¿no? Creo que eso es lo que usted quería comentar, ¿verdad? O quería saber, María. Entonces, 6 de cada 10 personas aproximadamente que quedan con síntomas post-COVID tienen fatiga. Cerca de la mitad, dolor de cabeza, cerca de una de cada cuatro El 80% de la gente que tiene COVID se queda con algo. con 8 de algo. cada 10. 8 de cada 8 de 10 cada 10. al menos un síntoma. Al menos uno, ¿no? Entonces ya, Problemas digestivos están por están ahí. también, sí, claro. Están problemas digestivos, están problemas en un momento dado respiratorios, que es muy importante, ¿no? Pero y ya alguno de los asistentes previamente, Víctor, nos había preguntado de que se había quedado con trastornos ahí digestivos, y yo les decía un dato que llama la atención, Sí, ahí cuatro está, por 12%. sí, 4% de la gente que tuvo COVID debuta como diabético, 4%. Entonces, oye, ¿qué está pasando? No sabemos, pero él no era diabético, tiene el cuadro y de momento, oye, pues empieza a tener problemas con el azúcar y ahora hay que atender estos problemas, ¿no? ¿Ok? Depresión también, Sí, 12%. sí, claro, claro, te digo. Ay, Dios. Por ejemplo, este tema de la falta de la pérdida del olfato y del gusto, 3 a 6 meses puede uno tener estas molestias, ¿no? Por suerte es algo reversible, afortunadamente, ¿no? Y tú mencionabas ahí un dato muy curioso, ¿no? De un reporte, ¿no? De un sujeto, ¿no? Si lo recuerdas, Víctor, ¿no? Sí, el síndrome de, ¿cómo se llama? Las piernas, síndrome de piernas, ¿qué? Inquietas, Este es síndrome de de ano ano inquieto, inquieto, ¿no? De ano síndrome de inquieto, ano inquieto. sí, ¿no? Hay una persona que ya lo reportaron que está con molestias, ¿no? De todo el tiempo se siente mal, ¿no? En esa región, entonces. Ay, 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 ay. Y bueno, regresando, el otro tema nada más a lo mejor del comentario que se hizo, Vic, es que hay un síndrome multisistémico, que bueno, COVID es un síndrome multisistémico cuando afecta, pero se habló mucho del síndrome multisistémico en niños. O sea, a niños les da menos, pero cuando les da, les puede dar y les puede dar un cuadro muy severo. Entonces, También. habrá el síndrome multisistémico en niños, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente es menos, es, la probabilidad de que se infecten no es baja, pero la probabilidad de que hagan cuadros severos, afortunadamente es baja, pero eso no exime que pueda haber cuadros
graves e incluso muerte en niños. No existe. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Y dice Shirley, ay Dios, pues sí, yo también así me quedo, Shirley. Afortunadamente no me ha dado, pero tantas personas que han padecido esta enfermedad y que la han sobrevivido y ahora quedar con secuelas todavía, Problemas. algunas temporales, algunas de largo plazo y algunas definitivas ya de por vida, como la diabetes que tú mencionas, Adolfo. Sí, o lo que yo comentaba en una sesión previa, vamos a ver con más frecuencia gente en la calle utilizando apoyo de oxígeno, ¿no? Joven, o sea, por el daño que dejó, el daño pulmonar que dejó COVID, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de la doctora en Ciencias Ocultas, la doctora Carolina Jasso? Acaba de llegar y ella es la que te quiere ayudar y que pero pues va llegando, ¿no? Así yo creo que no le vamos a dar el puesto. Apenas llegué a mi casa, ¿sabes qué? Ya recordé, se me cambió de casa, Mm, se cambió, ella estaba en otra ciudad, y en Hermosillo creo, y ahora se fue a Caborca, ahora anda en Caborca, mire. ya se nos mudó. Bueno, amigas, amigos, si tenemos alguna pregunta, algún comentario, estamos ya en los minutos finales de la charla con el doctor Adolfo Hernández Garduño. Sí, a Caborca llegó ayer exactamente, se cambió de casa. Entonces anda ahorita tristona porque dejó su nido. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahora, Adolfo, ¿hay alguna situación ahorita visible de algún cambio de política aquí en México? Porque estábamos con que los de 18 sí, los de 18 no, y que los van a demandar. Ahora dijo el gobierno que va a haber No, una contra. están vacunando ya a los chicos de 12 a 17 años, pero como hemos comentado, Víctor, todo este grupo de edad solamente está vacunando a gente que demuestre que tiene un problema de comorbilidad y que Solamente. tenga documentación, ¿no? Si no lo presenta, no va a ser vacunado. Hay chicos de 12 a 17 sin comorbilidades que han iniciado un tema de una tutela, un tema de una demanda y lo han ganado, ¿no? Y por ahí hay un juez que hace poco dictó que deberían de ser vacunados todos los adolescentes entre 12 y 17 años, ¿no? Entonces, digo, la presión para vacunar a este grupo de edad se va a hacer y en todos estos casos solamente por el momento serán vacunados con vacuna de Pfizer porque es la única que tiene aprobación para uso de emergencia en este grupo de edad en México. Entonces, al final sí se está realizando y hay que recordar también que bajo algunos muy buenos oficios, puedo decir, de gente de una asociación de empresarios que se llama Index, también han logrado vacunar a algunos chicos, no solamente empleados de empresas maquiladoras de la frontera, sino también a chicos que en este grupo de edad de 12 a 17 años, a través de una donación de vacunas del gobierno americano, y lo que hacen es llevarlos a la franja fronteriza, a una zona neutral, ¿no? Y ahí en esa zona se aplica la vacunación y los chicos son regresados, ¿no? Muy bien, muy bien. Nubi, si tiene una pregunta de una vez, porque ya nos andamos despidiendo. Dejamos los frijoles en la lumbre y hay que ir a poner todo en orden. Carolina, ánimo, ánimo, se va a adaptar pronto ahí a Caborca, tiene mucha resistencia a cambiarse de ciudad, pero le tocó. Mariori dice, en mi país, Ecuador, ya están vacunando a los niños de 6 años. Qué bueno, Mariori, qué bueno que estén cubriendo a más y más grupos de edad, a más y más población. Eso es importante. Exacto. Y esperamos que pronto en México también avancemos. Ahora, Adolfo, una pregunta, mientras espero a Nubi, ojalá que haga pronto la pregunta que tiene pendiente. ¿Ha habido, independientemente de las gráficas que ya nos mostraste, ha habido alguna evidencia, algún dato de que el regreso a clases presencial haya incrementado de manera importante los contagios, porque era un tema que de mucha controversia, de mucha fricción incluso? Sí, no, nosotros lo que teníamos mucha preocupación es que al estar en aulas no hay sana distancia, no hay acrílicos que separen en un momento dado los espacios de los alumnos, no hay realmente un límite
en número de lugares como en algunos salones, y esto es importante. Si yo tengo un área física, tengo que determinar cuántos espacios debe de haber para que se mantenga la distancia mínima de 1.5 metros de esta sana distancia. En general, lo que estimábamos nosotros es que se incrementaran los casos, y esta tercera ola, la verdad es que ha sido una ola que va a la baja, como lo mostramos en la gráfica, y lo único que queremos pensar es dos cosas, ¿no? Que los maestros están vacunados, que el personal de las escuelas, que no solamente los maestros, están vacunados, y que en términos generales, desde edades muy pequeñas, y esto hay que reconocerlo, dentro de todo están propiciando el uso de cubrebocas todo el tiempo. Incluso en recreos no permiten que haya ni convivencia ni plática, ¿no? Entre los niños, inclusive pequeños, que llama mucho la atención, ¿no? Y la verdad es que el lavado frecuente de manos es un elemento importante, y a pesar de que no vemos, como en otros países de primer mundo, toda una protección de acrílicos y separación y cosas especiales, pues al final no hemos visto un efecto del regreso a clases como muchos teníamos gran preocupación, ¿no? Y eso, insisto, esa es una forma directa de vacunar a los adultos y una forma indirecta de mantener las medidas sanitarias y que se lleven a cabo y que se cumplan, ¿no? Entonces, no ha habido. Muy bien. Doc, a mi hijo se le puso Sputnik la primera dosis, pero por cuestiones de salud no se le puso la segunda. No hay más comentario. ¿Qué le comentarías tú? En cuanto resuelve sus problemas de salud, lo que debe de hacer es ponerse en contacto con las autoridades locales para que finalmente, ya cuando venga un momento, que en la ventana de tiempo que le corresponda, que venga un momento, que presente la justificación para que puedan terminar su ¿Y hay algún tiempo límite? No, no. Recuerden, y esto lo presentamos la vez pasada, si yo me retraso un poquito o un muchito, ¿no? Que lo veíamos entre 3 a 10 semanas, el muchito. Al contrario, decíamos, va mejor, y esto fue lo que hizo AstraZeneca cuando decía inicialmente 3 semanas, después cambió a 8 a 12 semanas, y ya se demostró, y lo presentamos la vez pasada en las gráficas de Pfizer, que en estos ejercicios de aplicar a las 3 semanas, aplicar a las 10 semanas, tiene una muy buena respuesta el que se retrase la aplicación de la vacuna. Shirley te invita a que saques tu bolita mágica y le digas, ¿en algún momento saldremos de esto? Sí, en algún momento, pero la bolita mágica no está. En algún momento, cuando tengamos claridad, primero, claridad de vacunación de población, el mayor número de población vacunada, que controlemos el tema de esta forma en la cual el virus va cambiando, que no tengamos variantes importantes. Sí, vamos a salimos de la vacuna de influenza, y déjenme decirles que la vacuna de influenza que pegó en el mundo a principios del siglo XX, si mal no recuerdo y prometo confirmarlo, ocasionó más de 50 millones de muertes. Y en ese entonces, hasta el gato, hay una fotografía que por ahí la voy a buscar y la próxima vez prometo presentársela. Hay una fotografía de una familia de principios del siglo XX que hasta el gato tiene cubrebocas, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Y el tema es, bueno, sí vamos a salir. ¿Cuándo? Todavía no tenemos claridad, porque esto va a depender mucho de la forma en que el virus se vaya comportando, ¿no? Sí, dice la chica que nos preguntaba de la vacuna para su hijo, que mañana le toca la segunda dosis. En Uruguay nos dice María que se están viendo brotes en escuelas desde que apareció la variante Delta. Carolina ya se compró su bolita mágica, dice que su bolita dice que sí, pero no dice cuándo. Pues no, yo digo que sí, igual, pero como la canción, no sé cuándo, ¿no? Entonces, ella sí tiene una bolita parcial, yo ni a bolita llego. Le vamos a comprar una, doctora, ahora que vayamos al centro, vamos a buscarle una de estas americanas originales, no importa que cueste 26,000 dólares, no importa. Jorleni dice, si uno tiene una gripa leve de la normal, ¿no es conveniente vacunarse o sí? No, eso es un dato importante. La gente que está para poder ser vacunada, claramente se dice que no debe de haber ningún síntoma, no debe de haber fiebre, porque si hay algún síntoma o está tomando medicación, no es recomendable vacunar. Ok, perfecto, gracias. Mi abuelita llega, no, Carolina, ya sabe usted que le puede dar de regalo al doctor Adolfo ahora para Navidad.
Adolfo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de esta hora de charla, siempre agradable, siempre muy agradable verte y escucharte y toda esta información muy valiosa. Amigas, amigos, compartan esta información, todos estos detalles que Adolfo nos compartió a nosotros. Y nos vemos aquí pronto, muy pronto, la próxima semana, 8:30, tenemos una cita con el doctor Adolfo y mañana les estaré compartiendo la agenda, se la estoy compartiendo en los grupos donde tenemos convivencia, en Facebook, en WhatsApp y también aquí en TikTok estoy subiendo la agenda, así que revísenla, ahí van a poder encontrar toda la programación del día, ¿sí? Shirley, gracias doctor, no todos, ok. Carolina, ánimo Carolina, ánimo Carolina. Nos vemos pronto, yo veré las repeticiones, bueno. Gracias Adolfo, muy amable, buenas noches. Gracias y gracias al auditorio. Estamos ahí. Descansen. Igualmente, buenas noches.